Documentos al respecto que me obligan en tal situación a brindarles un saludo e indicar varias cuestiones. Una fundamental es que este es un espacio transversal, es un espacio de confluencia, de construcción de cultura republicana y hecho desde, por y para Andalucía. Y por eso hemos querido inaugurar, y es un honor, que en la mesa pueda compartir con Manuel Delgado, con un querido amigo y colega que todos conocéis, con Lina Gavira, también compañera por muchos años en la Facultad de Comunicación, en la Universidad de Sevilla, iniciar justamente pensando Andalucía y construyendo cultura republicana, en definitiva, una construcción de lo común, que es el objeto de este espacio de construcción colectiva. Y como tal, aunque me toca de las palabras, quisiera no solo agradecer a la Fundación que nos acoge, sino también a muchos compañeros. Ese es un proyecto colectivo de muchos colegas, de queridos amigos y compañeros de viaje en este proceso de construcción, especialmente agradecer a Pedro, a Rosario, a Tomás, que han hecho posible que hoy la conferencia, desde el punto de vista de construcción de logística, se pueda hacer. Por supuesto, a Carmen, a muchos compañeros que están en ese trabajo que hay que hacer para que este espacio sea posible. Quisiéramos aprovechar, antes que nada, para darles cuenta del Ateneo, del espacio, invitarles a participar en él, dentro de esa diversidad de sensibilidades que nos convoca en la construcción de un espacio republicano en Andalucía, de construir cultura democrática republicana, no solo en esta coyuntura de crisis, sino también por la necesidad de transformar la vida, de transformar la historia, de cambiar nuestra tierra. Y en ese escenario vamos a presentar brevemente el programa de actividades que tenemos por delante. Hoy iniciamos con una conferencia sobre Andalucía. Hay un programa de actividades en el que vamos a abordar una serie de cuestiones centrales en la coyuntura política, en la perspectiva histórica, en la voluntad de construir un espacio en común. Así que, agradeciéndoles a todos la asistencia, la presencia al día de hoy, quisiera ceder la palabra, antes de iniciar con la conferencia, al vicepresidente Sebastián Martín Recio, para dar cuenta justamente de ese programa de actividades en el que todos están invitados cordialmente. Tenemos una página web en Facebook, pueden seguirlo, y daremos cuenta, están todos cordialmente invitados a participar en las actividades del Ateneo para poder fortalecer este espacio en común, que esperemos pueda ir ampliándose a todo el territorio andaluz con esa voluntad, no sé si de la dictadura pedagógica, pero al menos de construcción de cultura política en común republicana. Así que, Sebastián. Buenas tardes. Voy a ser muy breve porque el plan de actividades lo he repartido con la idea de que lo tengáis físicamente y al mismo tiempo no tener que explicarlo exhaustivamente. Sí deciros que lo que pretende el Ateneo Republicano es generar ese espacio de encuentro y de debate en un, diríamos, proceso constituyente de la sociedad civil para que podamos elevar la opinión y la conciencia sobre el tema de los valores republicanos. Así, comenzamos hoy con el tema del reto de la transformación de Andalucía. Pero el día 14 de octubre, tenemos a Gonzalo Boye, que ya sabéis quién es el abogado de Puigdemont, que hace unos 20 días, mucho antes de todo este trajín de la detención de Puigdemont, cerré con él que diese aquí una conferencia sobre el lawfare, es decir, sobre todos estos procesos de intromisión del Poder Judicial en los gobiernos y en el Poder Ejecutivo, como ha ocurrido en Brasil, Bolivia, como está ocurriendo en España, en análisis que son muy serios desde el punto de vista de no respeto ni siquiera a la propia Constitución, como está haciendo el mismo Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial y la Audiencia Nacional, que en palabras del catedrático Bartolomé Clavero son las instituciones que más incumplen la Constitución en este país. Además, cuando ya vaya acabando octubre, 1 de noviembre, en Sevilla hay una feria del libro. En esa feria del libro, el Ateneo Republicano va a estar presente con la presentación de 3 libros. Uno es un libro que se llama El Rey como problema constitucional, que es un libro elaborado por varios juristas de prestigio, hablando de qué pasa en este país para poder, digamos, pasar de una monarquía a una república, todos los vericuetos jurídicos que pueden darse, y ese libro va en homenaje a Javier Pérez Royo y se presentará en la Feria del Libro. El segundo libro es un libro de Gerardo Pisarello, que estará presente también, que se llama Dejar de ser súbditos. Gerardo Pisarello, como sabéis, es secretario de la Mesa del Congreso. Y un tercer libro
escrito por Pura Sánchez, que se llama Individuas de dudosa moral, que trata históricamente el trato que han recibido las mujeres más libres e independientes durante el franquismo. Pasado esto, llega el mes de noviembre y tenemos previstos 2 o 3 actos muy interesantes abordando, igual que la justicia es un problema transversal que hay que tratarlo en profundidad para construir un Estado republicano, un Estado plural, democrático, descentralizado, que se reconozcan los derechos territoriales, que se brinden los derechos sociales, que se profundice en la democracia, que sea laico, es decir, un Estado de cara al futuro. Hay temas muy importantes como, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación o el papel de la propia cultura, que es fundamental. Eso lo tendremos en noviembre con la presentación también del último libro escrito por Julio Anguita, Vivo como agua. Después ya nos meteremos en diciembre, donde una serie de actividades que se van a organizar con respecto a lo que en diciembre se suele celebrar: derechos humanos, el laicismo, en este caso el proceso constituyente de la Tercera República, etc. Es decir, son cuestiones que en el mes de diciembre nos concitan a encuentros, ¿no? Ya pasamos luego al febrero republicano, como todos los años, con una serie de actividades y conferencias. En abril tendremos todas las actividades que se suelen hacer en conmemoración de la Segunda República, y en el mes de mayo, como veréis, hay un elenco de actividades culturales: música, teatro, documentales, exposiciones pictóricas que solemos hacer en la Carbonería, que nos sirve como lugar de encuentro. Con esto, lo que pretendemos es que ese lugar de encuentro tenga una faceta cultural, también de vínculo real entre nosotros, con una visión plural, participativa del republicanismo, y también que lo pasemos bien. Gracias por oírme. Buenas tardes. Agradezco a los organizadores que me hayan permitido estar aquí en la presentación del programa de este curso, para presentar a una persona que es muy querida para mí, pero que además de ser muy querida es un gran profesional, que es Manuel Delgado Cabeza, y que yo creo que en el contexto en el que estamos viviendo es una buena idea que esté aquí, porque es, desde mi punto de vista, un representante muy valioso de lo que para mí es hoy la encarnación de los nuevos valores para el siglo XXI del republicanismo, de la cosa pública, ¿no? Más allá de la figura del Estado con o sin monarca. Yo creo que el republicanismo también implica hacer, como señalaba antes Sebastián, un esfuerzo por tener en cuenta la participación en la construcción de la cosa pública, ¿no? Por eso, si fijaros, uno de los debates que yo creo que vale la pena tener en cuenta y que me consta que está en el ambiente es si tenemos que seguir manteniendo una visión del republicanismo basada fundamentalmente en lo que ha sido hasta ahora, o manteniendo esto hemos de dar un paso adelante y tener en cuenta todo lo que ha significado el camino que hemos recorrido en el último siglo, ¿no? Pues si bien la experiencia del republicanismo del siglo pasado partía de los valores de la Ilustración y la razón con una centralidad en lo que era la cuestión social, entendida como las formas de distribución de los recursos a nivel los recursos materiales, pero también lo simbólico, estas cuestiones en la actualidad del siglo XXI tienen que cualificarse y tienen que modificarse e incorporar lo que son los resultados también de las nuevas luchas, pero también, y esto no hemos de olvidarlo, lo que ha venido incorporando la llamada nueva ciencia, que implica poner en cuestión algunos de los lugares comunes que se defendían desde las perspectivas materialistas. Y en ese sentido, por ejemplo, cuestiones como la aceptación de la incertidumbre, el papel del conocimiento y su incompletitud, el reconocimiento de que todo lo que existe está en constante pulsión, en constante vibración, en constante cambio, y hemos de estar abiertos a ello.
la necesidad de fomentar, más allá de lo que es la ciencia en sí, una ecointeligencia en los valores que sustenta la enseñanza, yendo más allá de lo que supuso el sueño de la razón, que nos hizo olvidar que nosotros somos naturaleza y que no podemos dominarla. Y si algo estamos aprendiendo en estos últimos tiempos es esto, ¿no? Ahí tenemos la palma. También reconocer otras dimensiones que nos construyen como sujetos históricos, como sujetos a nivel personal, pero también colectivo. Y son esas sujeciones inconscientes, esas sujeciones que, si no las consideramos, no podemos ser sujetos de cambio a nivel personal ni a nivel colectivo a nivel de la historia, ¿no? Por tanto, la necesidad también de formar y formarse en nuevas formas de gestión de la motivación, en un espacio en el que el mundo de lo virtual está desbordando todo lo que es el mundo de los vínculos, de lo analógico. Y por tanto, es muy importante enfrentarnos a este problema que va más allá del debate sobre los medios de comunicación y que tiene que ver también con un espacio de incertidumbre. Pues bien, estas cuestiones que ha de abordar el nuevo republicanismo no solo resitúan lo social, ya sea en el ámbito del género, de la etnia o de la clase, sino también implica reconocer y analizar niveles de vibraciones, fijaros que hablo de vibración, y es un nuevo paradigma de lo que es la naturaleza y nosotros como parte de la naturaleza, que hace que tengamos que ponernos gafas diferentes para mirar lo que existe, y significa también que hemos de tener más en cuenta de lo que se ha tenido hasta ahora todo el universo del deseo, el poder del pensamiento, y cómo lo cultural y las nuevas formas de hibridación entre lo que es la vida natural y lo tecnológico son importantes tenerlas en cuenta para llevar a cabo una política de lo público, ¿no?, de la red pública, de la cosa pública, y por tanto de la ciudadanía, que sea responsable para ello. Y yo creo, como decía antes, que Manuel Delgado Cabeza es un buen representante de estos nuevos valores. ¿Y por qué digo esto? Porque siendo hijo de clases populares, de la clase popular, desde una edad muy temprana, él entró en contacto con el mundo del trabajo y se dio cuenta, claro, de lo que significa trabajar en Andalucía, siendo andaluz y perteneciendo a una clase popular. De ahí que se decidiera estudiar economía, es decir, etimológicamente, la ciencia que se ocupa de la gestión de los recursos. De la casa, economía, tiene la misma raíz que ecología, ¿no? Por eso, a partir de su trabajo, sobre todo con sus maestros, José Luis San Pedro o García Garbanzo, muy pronto descubrió lo que significaba vivir y trabajar en un lugar periférico como Andalucía. Desde entonces, desde una edad muy temprana, él asumió como una tarea personal poner de manifiesto las implicaciones de la dependencia que tiene la dependencia para el pueblo andaluz. No en vano hizo una tesis sobre esta cuestión que fue premiada, que se denominó, y luego el libro se llama así también, Andalucía, marginación y dependencia. Por tanto, en un primer momento, Manolo aborda la cuestión diferencial andaluza desde una perspectiva estadística, pero también utilizando las herramientas de la historia y sobre todo la economía política, que en ese momento no era, digamos, muy habitual, porque estábamos con la euforia de la transición. A partir de ahí realizó bastantes publicaciones y proyectos en una etapa, esta etapa de la transición, en la que el triunfalismo del Partido Socialista gobernante y sus palmeros académicos, que no hay que olvidar que los había, no eran muy partidarios de reconocer las cuestiones seculares que quedaban pendientes en Andalucía y que aportaba el trabajo crítico de Manuel Delgado, por lo que tuvo que sufrir también, de alguna manera, el ser la chinita en el zapato. Sin embargo, pronto se dio cuenta
de que no se puede gestionar la casa, no se puede hacer economía sin conocer la propia casa, es decir, sin incorporar lo que significa la finitud, el desgaste, la contaminación o la reposición de los recursos. Por eso ha sido uno de los economistas pioneros en España en abordar la gestión de los recursos materiales y simbólicos desde el conocimiento de la casa común, es decir, desde la ecología. Manolo es un pionero en abordar la cuestión de la gestión de los recursos desde una perspectiva no solamente de la producción, sino también de la conservación y de la reproducción de los mismos. Y lo ha hecho no desde una perspectiva de algoritmos o fórmulas abstractas que tanto usan los economistas al uso, que casi siempre son unos cuantitofrénicos que hace que los demás nos enteremos de poco. Manolo ha hecho una pedagogía para hacer llegar a la gente los descubrimientos de su trabajo o los hallazgos que iba encontrando su trabajo. Y la ha hecho, como digo, no en abstracto, sino siempre acotándose al universo de lo concreto, del territorio andaluz en sus múltiples facetas sectoriales. Y además ha sido también pionero, porque siendo economista, y sobre todo en la última etapa, a partir de los 80, con el endiosamiento de los economistas que ha habido, él se abrió a la escucha y a la colaboración con otras disciplinas, con la historia, con la antropología, con la sociología, y de aquí esto le ha permitido acercarse a la realidad con una mirada muy abierta y yo diría que multidisciplinar. Y esta es la ventaja que se tiene, en el caso de Manolo, cuando se conoce, se tiene una formación estadística y matemática, la ventaja que se tiene es que se pueden abordar sin complejo las cuestiones desde una perspectiva cualitativa para desde ahí luego poder entender el significado que tienen los números, que tienen los códigos, que tienen esas tasas que nos cuentan, ¿no? Y él ha hecho esto digerible para la mayoría de la población, ¿no? Entrando así también en una peculiaridad extraña entre los economistas que tenemos en España en general, pero también en Europa, que aborda los temas con una perspectiva cualitativa, también no solo cuantitativa. Son muchos los libros y los artículos en los que se ha ocupado del hecho diferencial andaluz, tanto en el contexto nacional como global, y las características progresivas de la falta de soberanía que desgraciadamente ha venido caracterizando a nuestro pueblo. Él ha trabajado sobre el empleo, ha trabajado sobre las desigualdades, ha trabajado sobre el sector agroindustrial, el comercio, la industria, las burbujas inmobiliarias y las grandes familias que siempre han estado en torno a ellas, el transporte y los megaproyectos que se han hecho como vías epatantes de desarrollo que luego han servido para desarrollar las economías y los bolsillos, pero siempre de unos cuantos, ¿no? Basta entrar, si queréis conocer más en detalle los trabajos que él ha venido realizando a lo largo de toda su trayectoria, en la página de la universidad, del SISU, está en internet, por eso yo no voy a hacer ahora una descripción larga de todos los trabajos que él ha ido haciendo, ¿no? Pero también otra singularidad de Manolo es que desde muy pronto se dio cuenta de que la economía no se puede hacer en abstracto, que si queremos que la economía o la ciencia social en general sirva para algo, hemos de trabajar con ella desde, como decía antes, desde lo concreto, es decir, alcanzando a entender cómo se desarrolla la participación de las personas en la distribución del recurso en este caso, pero también, ¿por qué no? O se ha hecho una distribución diferente. Por eso ha intentado comprender cómo han sido o dónde están las bases de las raíces históricas en Andalucía de esa falta de soberanía y esa falta de formulación de una política, y para ello ha abordado también desde su disciplina la cuestión de las bases del andalucismo, especialmente en su último libro que él ha coordinado sobre el andalucismo histórico, pero también en otras muchas obras, ¿no? Este es de este año, de 2021. Pero su tarea, como digo, no solamente se ha limitado a la investigación o a la docencia. Manuel Delgado
también es un exponente de la coherencia y de la ética. Dos valores que yo creo que están muy escasos más allá de los discursos o de los relatos, como ahora lo están diciendo. Él, tanto como profesional y ciudadano, es un activista solidario que ha publicado artículos de difusión en medios de comunicación y ha apoyado a diferentes movimientos sociales, como el Sindicato Obrero del Campo en su paso a Movimiento Social primero, luego el Sindicato del SAT, o Derechos Humanos, o Inmigrantes, o tantos otros, ¿no? Y lo ha hecho, y esto me parece importante resaltarlo, también como valores, desde una militancia en la fraternidad, no situándose en el endiosamiento de la academia. Una fraternidad abierta siempre a la escucha. Cualquiera que quiere publicar algo o que tiene alguna cuestión que plantear en el ámbito de la economía, en Manolo siempre encuentra una puerta abierta desde una posición igualitaria. Y eso es muy de agradecer en los tiempos que corren. Y lo digo por propia experiencia, que bueno, los que estamos aquí, los tres somos académicos. Consciente, claro, de que la separación tradicional entre conocimiento y acción, así como la separación entre la coherencia personal y la coherencia social, no dan buenos resultados ni para la vida personal, pero tampoco para la vida colectiva, ni para el resto del planeta. Por ello, progresivamente, porque él sigue trabajando en esta línea, ha ido incorporando en su trayectoria una posición que huye de la ecología utilitarista, que ahora está tan de moda, con los planes verdes, a las agendas verdes, donde las personas o la sociedad empiezan a ocuparse de la naturaleza en la medida en que puede ser una nueva fuente de negocio. Él lo ha hecho, como dice Satish Kumar, un ecologista reconocido, desde una posición que, como denomina Kumar, desde una ecología reverencial. ¿Qué significa esto? Pues que se implica a la propia conciencia en su desarrollo y se abre al descubrimiento de las sucesiones invisibles, tanto de la naturaleza como del inconsciente, como de la propia historia y de lo social. Abriéndose también a la madre tierra y no saliéndose para observar a la madre tierra como algo externo a ella. Y para todo ello hace falta también un trabajo de introspección, que él sigue haciendo como los buenos maestros. También en el campo de la sociología, Paco y yo conocemos a los padres de la sociología crítica, Alfonso Ortiz, Alfred de Luca, que siguen trabajándose todavía a nivel personal para poder trabajar en lo social. Entonces, gente que a estas alturas siga haciendo esto, en el mercado del conocimiento que he montado, es muy de agradecer y sobre todo que lo tengamos en nuestras vidas. Por todo ello, como decía al principio, Manolo Delgado, para mí es un representante de los valores republicanos andaluces del siglo XXI. Y desde esta posición va a abordar en su conferencia una síntesis de los últimos trabajos realizados, que de donde de nuevo se pone de manifiesto el título que tiene la propia conferencia, la necesaria transformación de Andalucía. Y para esto, claro está, tenemos que utilizar también no solo las herramientas del conocimiento, tenemos que utilizar también las herramientas del corazón y de los vínculos. Así que yo le agradezco a Manolo y a los organizadores. Con esto, Manolo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la Ateneo antes que nada por su invitación, esto se oye, ¿no? Por la invitación a estar aquí esta tarde echando un ratito para hablar de Andalucía en este sitio que es el mejor sitio, porque la Fundación Blas Infante, a la que me honra pertenecer, pues honra también a un andaluz
a Blas Infante, que se pasó la vida procurando encontrar la posibilidad de que el pueblo andaluz fuera capaz de redimirse a sí mismo, y por eso luchó hasta perder la vida. De manera que la Fundación Blas Infante es como una especie de guarda de ese legado que nos dejó Blas Infante, que se conoce tan poco y que hay tanto interés porque no se conozca, hay que decirlo así, porque es como es. Bueno, muchísimas gracias a mi amiga y compañera en la universidad durante tantos años, pero amiga también desde siempre, como se ha notado ya muchísimo en la presentación tan entrañable que ha hecho. Bueno, el título de lo que vamos a hablar aquí lo sugirió Sebastián, a quien agradezco su invitación, como a Francisco Sierra también, por parte del Ateneo, y él fue el que puso lo del reto de la transformación de Andalucía. Si tuviéramos que, por supuesto que hay una necesidad perentoria de una transformación muy profunda, que esté en sintonía con lo que los pueblos del mundo y el propio planeta necesita hoy. Y si hubiera que elegir un solo elemento, un solo reto para la transformación de Andalucía, un solo elemento, decía, para insistir sobre él, yo diría que lo que nos hace falta colectivamente como pueblo sería cambiar de gafas, si hubiera que elegir un solo elemento, cambiar de gafas para ver la realidad andaluza, para vernos a nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar. ¿Por qué necesitamos cambiar de gafas? ¿Para qué necesitamos cambiar de gafas? ¿Y cómo son las gafas que necesitamos cambiar? Y para ver cómo son las gafas que necesitamos cambiar, yo empezaría por una transparencia que en principio parece que no nos dijera nada, que es un mapa, ese mapa mundi que estamos tan acostumbrados a ver, que tiene siempre a Occidente en el centro, y también, sobre todo, que tiene el norte arriba y el sur abajo. Y nos podríamos preguntar, la pregunta más inmediata, ¿por qué no al revés? En el universo, ¿por qué tiene que estar este norte, al que nosotros llamamos norte, arriba y el sur abajo? ¿Por qué el mapa mundi no puede ser este? Solo con esa pregunta podemos reparar entonces en que la representación de un territorio que parece algo objetivo, que parece algo neutro, que parece algo que es indiscutible, pues resulta que es el resultado, como casi todo, de las relaciones de poder, Y este mapa, que en principio nos cuesta trabajo reparar en esto que estoy diciendo, pues traduce en gran medida la visión que tiene el que lo ha construido de sí mismo, pero también la que tiene de los demás. De manera que el imaginario geográfico es un imaginario donde nos pensamos a nosotros mismos y también pensamos cómo son los demás. Y este mapa evidencia de una manera clarísima, me refiero, la arbitrariedad con la que se construye la representación de la realidad dominante, la representación dominante de la realidad, a la vez que está normalizando una serie de cuestiones que no son tan normales.
porque hay una jerarquización clarísima en este mapa que no vemos en la jerarquización, y unas relaciones de poder, de manera que esa representación silencia otro tipo de representaciones, inferioriza otro tipo de representaciones. De manera que quien ha construido este mapa, el hombre blanco del norte perteneciente a una élite de poder. Lo de hombre lo voy a subrayar mucho porque es muy importante para explicar una forma de dominación que es el patriarcado, que se interrelaciona con otras formas de dominación. Este sujeto, que podríamos decir que es el sujeto privilegiado de la modernidad, pues es el que nos ha construido unas gafas con las que vemos el mundo según le conviene a sus intereses. De manera que esas gafas ocultan varias formas de dominación, y una de las formas de dominación que ocultan es la dominación del norte sobre los pueblos del sur. Y nosotros, los andaluces, formamos parte de un pueblo del sur. De manera que, utilizando estas gafas, que son las que utilizamos normalmente, estamos ocultando esa dominación que nos llega desde el norte, entre otras muchas cosas, como ahora veremos. ¿Y cómo se hace ese encubrimiento, esa ocultación de la dominación del norte sobre el sur? Pues se hace de una manera relativamente sencilla, que es a través de un relato que nos dice que las economías del sur son economías atrasadas. Es decir, son economías que están en un camino único, de manera que se supone que todos los pueblos recorren ese camino hasta llegar a la meta. La meta es el norte. Claro que la ideología dominante entonces sitúa a la economía andaluza como una economía que todavía no ha llegado a la meta. Eso se puede generalizar a la realidad andaluza en general, no solo a la economía. No ha llegado a ser como debe ser, que es como es el norte. Y eso tiene unas implicaciones muy fuertes, aunque parezca en principio que no, porque el norte es un modelo de referencia, de manera que desde el norte se definen nada más y nada menos que las condiciones ideales de vida de toda la humanidad. De modo que todo el mundo tiene que vivir de esa manera, y en ese sentido no hay alternativa. Pero según esta creencia, las economías atrasadas, como la economía andaluza, aunque todavía no ha llegado, pero va camino de llegar. Claro, eso es muy esperanzador, muy tranquilizador, porque es una cuestión de tiempo. Mientras tanto, mientras llegamos o no, estamos incompletos, somos imperfectos, porque vamos siendo en la medida en que nos vamos pareciendo a otros. Entre tanto, no somos del todo. Por eso, desde estas gafas, no se nos define por lo que nosotros somos, sino se nos define permanentemente por lo que nos falta para ser como otros. Entonces, ahí están desde los indicadores económicos, que siempre es cuánto te queda para, hasta todos los demás, los culturales, los rasgos culturales nuestros son un obstáculo para poder ser como los otros. Tenemos que dejar de ser como somos para poder ser como otros. Estas gafas, entonces, aunque en principio eso es muy sutil, pero de una manera clarísima, imponen una forma de negar absolutamente nuestra propia realidad. Son una manera de negar la existencia de Andalucía. Porque
porque con estas gafas lo que nos dicen es, como estaba diciendo antes, es que tenemos que ser a imagen y semejanza de otros, que implica dejar de ser como somos. Bien, esta es una de las razones importantes por las que no le encontramos nosotros sentido, los andaluces, a la propia existencia de Andalucía. Y incluso tenemos interés en quitárnosla de encima. Esta es una razón por la que Andalucía no es un vehículo para nuestra integración, sino todo lo contrario. Se trata de que nuestra realidad es un obstáculo para llegar al estado conveniente, para llegar al estado completo. Bien, ¿cuál es la receta que se nos dice que tenemos que utilizar para salir de esta situación? La receta que se nos propone desde la ideología dominante, que no es solo la ideología conservadora, sino que es en gran medida también una buena, enorme parte del pensamiento crítico. Lo que se nos propone desde el punto de vista de la economía es ir más deprisa para poder abandonar esa situación que no nos conviene. Es decir, en términos económicos, para dejar de ser lo que somos, eso tiene implicaciones en demás ámbitos que no son el económico, pero en términos económicos se nos propone básicamente crecer más deprisa. El crecimiento económico, mientras mayor intensidad tenga, más nos va a permitir aproximarnos a la meta. Eso es lo que se nos dice desde la economía convencional. Crecer más es la receta. Y como digo, es muy importante que yo diga aquí que no es solamente algo que comparte la ideología más conservadora, sino que la izquierda tradicional también hace hincapié en este remedio del crecimiento económico para alcanzar el desarrollo. Pero la realidad, es decir, la experiencia que tenemos nosotros como pueblo nos demuestra de una manera clarísima que el crecimiento económico no solamente no nos aproxima al desarrollo, sino que nos hunde cada vez más en el hoyo de la dependencia y de la marginación, como vamos a ver, a intentar mostrar aquí de la manera más clara posible. Y es que el diagnóstico está equivocado. No somos una economía atrasada, no somos la antesala, no estamos en la antesala del desarrollo, somos el cuarto trastero. Somos una segregación del desarrollo como el banquete segrega las basuras. Y este matiz nos hace ver la realidad económica de Andalucía y en general la realidad andaluza de una manera totalmente diferente a como la vemos desde las gafas del amo, que son las que tenemos puestas normalmente, las gafas del amo. De modo que no somos una economía atrasada, somos una realidad subalterna. Somos una realidad dependiente, somos una realidad que está en una situación de inferioridad en relación con otras. ¿Y por qué? Pues porque básicamente nosotros desde muy al principio, desde la conquista castellana, estamos desempeñando aquí un papel que ya desempeñábamos también en la Bética romana, que es el papel de abastecer a las metrópolis de materias primas. Somos una economía extractiva, no somos una economía productiva. Fijaros, aquí tengo una figura que no sé si veréis vosotros bien desde ahí, pero Andalucía, como suele pasar en casi todas las clasificaciones, está la última. ¿Qué significa en este caso que esté la última? Pues lo que significa ahí cada una de estas barras es la diferencia que hay entre la cantidad de extracción de materiales y energía
que se extraen de cada uno de los territorios que están ahí y la capacidad que cada territorio tiene para apropiarse de valores monetarios. Por ejemplo, en el caso de Madrid, Madrid se apropia del 20% aproximadamente del PIB español, pero solo pone en juego recursos naturales de Madrid que suponen un 5% de los recursos naturales que se ponen en juego en la economía española. Por eso aparece en positivo la diferencia entre 20 y los 5, con una barra de 15. Andalucía es la formación social que pone en juego más recursos naturales propios a cambio de una menor cantidad de dinero. Por eso aparecemos ahí los últimos. Somos una economía extractiva. Y eso tiene, como digo, unas implicaciones muy importantes. En realidad, lo somos desde hace muchos siglos. Fijaros, cada vez somos una economía más extractiva. Esto parece increíble, pero es cierto. Aquí tenemos cuál es la participación de Andalucía en la agricultura española y cuál es la participación de Andalucía en la industria española desde 1900 al año 2017. La participación de la agricultura andaluza en la española es la barra, está tendencialmente representada por la barra verde que sube. En el año 1900 éramos aproximadamente el 20%, había una proporción entre la población y lo que aportábamos en la agricultura española. Y hoy nos vamos ya por bastante más del 35% de aportación. Es decir, que desde el punto de vista de lo que se nos pide desde fuera en la División Internacional del Trabajo, cada vez somos más agrarios, cada vez somos más primarios. Hay una continua reprimarización de nuestra economía. Y esto está vinculado a la exportación de nuestro patrimonio natural, que así es como se define la economía extractivista. Somos economías que exportamos patrimonio natural a cambio de una baja remuneración, que se traduce en nuestro caso en la articulación en la globalización como una enorme plataforma agroexportadora articulada dentro de un sistema agroalimentario que está controlado por las grandes corporaciones multinacionales. Somos también una gran plataforma turística que está regida por los operadores y las grandes cadenas que están muy lejos de los intereses de Andalucía y que están vinculadas sobre todo estrechamente al capital financiero, al capital inmobiliario, etc. Y también somos, recientemente hemos retomado el papel, que históricamente ya lo teníamos, una gran plataforma minera dentro de Europa. Una reactivación que a partir de 2014 se ha hecho con la connivencia y con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía, que entonces estaba gobernada en coalición por el PSOE y Izquierda Unida. La evolución de los resultados a los que nos lleva esto se puede traducir de muchas maneras. Yo he utilizado aquí este mapa, que es un mapa en el que se utiliza un indicador muy convencional, que es el de la renta por hogar de los municipios. Y ahí, en un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística muy recientemente, pues podemos ver que aquí están solo representados los municipios mayores, creo que de 40.000 habitantes, pero en el estudio están prácticamente todos los municipios. Y se puede concluir que los municipios andaluces, sobre todo los del litoral andaluz, después de tantos años de dedicación al turismo y a la agricultura intensiva, pues son los municipios más empobrecidos dentro del Estado español.
De modo que lo que se ratifica con esto es que, y se puede ratificar desde muchas posiciones, es que la posición de Andalucía dentro del sistema como un área de extracción, y ahora veremos también que de vertidos, no solo de extracción, sino también como vertedero del Estado y de la Unión Europea, pues lleva a Andalucía a una instalación permanente en la marginación, en la dependencia, en la subalternidad. Somos los sirvientes de otra economía. Como área de vertido también tenemos una importancia grande. Aquí vemos el vertedero industrial más grande de la Unión Europea, que sin tener nosotros industria está localizado en Andalucía. De modo que ahí está ese vertedero de Fertiberia con 1.200 hectáreas donde se han ido vertiendo residuos tóxicos, incluyendo residuos nucleares que vienen de Acerinox y que hacen de esa zona una zona con residuos que están muy por encima de todos los legislados, en todas las leyes, y que en 2009, a partir de una sentencia, se condena a Fertiberia, se dice en la sentencia, a iniciar de inmediato la regeneración ambiental de los terrenos tal. Han pasado muchos años, no hay absolutamente nada. La empresa ha hecho una propuesta que es la de enterrar los residuos, no llevárselos, sino enterrarlos. Y esa propuesta se ha rechazado por parte de los científicos que están en una comisión, los científicos del CSIC y de varias universidades andaluzas, pero ha recibido esa propuesta de enterrar los residuos la aprobación del Ministerio de Transición Ecológica de este gobierno también progresista. Y esto me interesa subrayarlo mucho, porque esto es una constante en la historia de Andalucía desde el siglo XIX. El Estado y las instituciones del Estado vienen históricamente perjudicando los intereses del pueblo andaluz, insistiendo en esa especialización de Andalucía como vertedero y como área de extracción de riqueza. No tenemos tiempo, porque eso sería cuestión de otra charla, pero me parece que tendría mucho interés que en algún momento el Ateneo se ocupara de este asunto. ¿Cuál es el papel del Estado? Del Estado a lo largo de la historia, en algunos trozos también llamándose republicano. Eso también sería interesante que nos lo plantearan. Pero Andalucía ha sido absolutamente castigada desde el Estado históricamente. Y por echar mano de algo que podría ser lo más reciente, ahí tenemos el caso de Aibú, otro ejemplo muy reciente de qué significa Andalucía dentro del Estado. Cuando la multinacional Aibú se decidió que cerraba el establecimiento de Puerto Real, el Ministerio de Industria, pero también las grandes centrales sindicales, comisiones obreras y UGT, que son desde hace mucho tiempo están convertidas en parte del aparato del Estado, pues presentaron una propuesta desde Madrid a espaldas de los trabajadores implicados, y esa propuesta aceptaba la solución de la empresa. De manera que la empresa se puso contentísima, claro. La empresa, la propuesta decía que se cerraba el centro, pero se prometía en el futuro un centro tecnológico para el puerto de Santa María, para la zona de Puerto Real. Claro, digo que Aibú estaba encantada con la propuesta y se ofreció enseguida a negociar en esa dirección
y eso supuso que se suspendieron ya las movilizaciones de esos días. Bien, este carácter de realidad subalterna de Andalucía se traduce también en lo que pinta la Junta de Andalucía en todo esto. Por ejemplo, en lo que ha pintado en el caso de Ayuso. ¿Cuál es el papel que ha tenido? Ninguno. Absolutamente ninguno. Entender esta relación de Andalucía con las instituciones me parece fundamental para entender también que no podemos esperar más en el futuro nada de esas instituciones, porque la experiencia sirve para algo, debe servir para algo. Bien, este sitio que tenemos se traduce muy bien en un gráfico que vamos a entretenernos muy poquito, pero que merece la pena que le dediquemos algunos minutos a comparar una realidad que es la realidad andaluza con la realidad de lo que podría ser la referencia, esa a la que yo me refería antes como meta, una economía como la economía catalana. Ahí tenemos dos columnas donde están todas las actividades que componen las dos economías. Las actividades son las mismas, pero están clasificadas en diferentes órdenes, porque lo que se tiene ahí para cada epígrafe es la participación de esa actividad en el conjunto de la economía española. De modo que lo que se dice ahí es que, por ejemplo, aquí se tiene que la economía catalana pues tiene el 48% localizado en Cataluña de la industria farmacéutica, el 41% de las químicas, el 36% de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Andalucía, las negritas, las que están en negrita, son las actividades que están por encima del peso de la población de cada una de las dos economías. Aquí tendríamos por encima del 15%, que es el peso de la población catalana, están casi todas las actividades. Por encima del peso de la andaluza solo hay 3 actividades. Entonces aquí podemos ver varias cosas. Una, el diferente peso que tiene cada uno de estos numeritos aquí y aquí. Ya veis que la cantidad es mucho mayor siempre aquí que aquí, prácticamente a partir sobre todo de la especialización tenemos un 15 y cifras muy bajitas, mientras que aquí casi todas las actividades tienen una envergadura muy importante. Esta es una economía muy diversificada y eso la fortalece, porque cuando llega el crecimiento económico a alguna de estas actividades, las demás actividades se ven implicadas, arrastradas, y se fortalece el cuerpo económico de la economía catalana, mientras que aquí nosotros tenemos una cabeza con 3 actividades y el resto está desconectado, que es una de las características de nuestra economía, la desarticulación como economía periférica, de manera que el efecto que produce el crecimiento es el contrario. Aquí desarticula más porque normalmente el crecimiento llega a las actividades que están vinculadas con el exterior y se separan más esas actividades del resto de las actividades económicas. Tiene el efecto contrario al que tiene aquí. Pero quizá lo más importante de todo es que si nos fijamos en qué tipo de actividades, a qué tipo de actividades se dedica cada economía, vemos que nosotros nos dedicamos al refino de petróleo, que es como una especie de prótesis que nos pusieron ahí, también por ser una economía periférica, con todos los inconvenientes que eso tiene, y agricultura y actividades extractivas, la minería y la extracción de minerales no metálicos también. También está la hostelería, con un 16%, y
el resto de las actividades tienen muy poco peso, sobre todo las actividades industriales que prácticamente son insignificantes. Aquí la economía catalana localiza las industrias de alta tecnología, que son industrias desde las que se va a controlar el ritmo y la forma en que se produce el resto de actividades económicas, no solamente en Cataluña, sino también en Andalucía, y actividades de gestión, actividades de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Son las actividades desde las que se controlan los procesos económicos, no solamente en Cataluña, sino también las andaluzas. Pero lo que más me interesa resaltar aquí para la historia que estaba contando desde el principio es que las clasificaciones son de tal manera que si yo le doy la vuelta a la andaluza, aparece la catalana, y si yo le doy la vuelta a la catalana, aparece la andaluza. Es decir, si nosotros tenemos esta economía catalana como la referencia, nosotros estamos en las antípodas de la referencia. Estamos en la otra orilla. Y lo más importante es que mientras más crezcamos, es decir, mientras más impulsemos la dedicación que tenemos a la agricultura y a las actividades extractivas, más nos separamos de la referencia. El crecimiento económico no nos aproxima al desarrollo, nos separa del desarrollo. El crecimiento económico no es un vehículo para la convergencia en Andalucía, es un instrumento para la separación de Andalucía del que debería ser el objetivo prioritario, que es mantener y enriquecer la vida de los andaluces. De modo que esta tablita, que parece en principio muy simple, que yo la vengo utilizando desde hace muchos años ya, y está actualizada ahí al año 2018, pero la vengo utilizando desde el año 55, es posible utilizarla en el 55. Yo la empecé en el 75, porque en el 55 todavía era pequeñito. Bueno, esta posición, la posición de la economía andaluza como una economía subalterna, da lugar a que haya un intercambio entre la economía andaluza y otras economías, las economías del norte, que es un intercambio desigual. Y es un intercambio desigual, pero que permanece invisibilizado gracias a las gafas que nos ha construido la ideología dominante. ¿Por qué digo que permanece invisibilizado ese intercambio desigual? Pues voy a poner un ejemplito con un trabajo que hemos hecho, un grupo de compañeros de la Universidad de Sevilla sobre la agricultura almeriense. Hemos estado varios años recogiendo datos en Almería y ahí tenemos la representación de la agricultura almeriense incorporándole una dimensión que normalmente la economía convencional no utiliza, que es la dimensión física. Ahí están los flujos físicos del sistema productivo almeriense y también los flujos monetarios. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Pues lo que nos dice este estudio es que los intercambios de la economía almeriense con el exterior están fundados en la utilización masiva del patrimonio natural local, de los materiales y energía, en este caso de los materiales que localmente se extraen de la zona. Ahí tenéis que la mayoría de lo que entra como ingredientes en el sistema en términos físicos, pues son arena, agua sobre todo, agua, unas 250 hectómetros cúbicos, es lo que
consume una población de 5 millones de habitantes. Eso es lo que se consume en la agricultura almeriense. El agua, además, es agua extraída de los acuíferos en cantidades anualmente mayores que las que se reponen. Hay una estimación que nos dice que cada año se extrae un 30% más de la que se repone. De manera que ahí vamos por un camino que es el camino de aproximarnos cada vez más a la escasez de agua. De hecho, ya hay un problema de salinización, etcétera. No tengo tiempo para detenerme en este asunto, pero es un asunto interesantísimo porque se le ha intentado dar una solución que es siempre la misma: que el agua la paguemos nosotros, con unas desaladoras subvencionadas, que ya han tenido unas subvenciones para construirse y que se han convertido en unos megaproyectos de los que se han beneficiado algunas empresas de agua que hoy están en los tribunales. Los agricultores no han hecho uso del agua de las desaladoras porque eso supone una asunción de unos costes que no se los pueden permitir. El agua que extraen de los pozos la extraen por lo que le cuesta la bomba y la electricidad, aproximadamente a 15 céntimos el metro cúbico, y el agua de la desaladora le sale bastante más de 50 céntimos el metro cúbico. De modo que, como digo, la representación del modelo, si la hacemos en términos físicos, lo que nos dice es que ahí hay una producción que está basada, que está apoyada en el uso, en la extracción de recursos locales. Más del 90% de los recursos que se utilizan, de los ingredientes que se utilizan en la receta de la producción almeriense, son lo que acabo de decir: arena, tierra, estiércol y agua. Esa es la representación física, pero esto está escondido, esto está invisibilizado. ¿Por qué? Porque la economía que hemos construido socialmente, aunque la construcción ha venido de la mano de ese hombre blanco del norte perteneciente a una élite económica, esa economía es una economía que se desenvuelve en el universo de los valores monetarios, que no ve nada más que lo que se puede traducir en términos monetarios. Y eso nos esconde esta explotación y otras muchas. Pero ¿cómo nos esconde esa explotación? Pues fijaros, si yo represento los costes de los ingredientes, pero en términos monetarios, pues lo que veo es que más del 90% del coste monetario es el coste que se asocia con semillas, fertilizantes, fitosanitarios, plásticos, etc. Claro, el paquete tecnológico se lleva más del 90% y más del 95% también de los costes monetarios. Los costes de los materiales que yo he dicho que se utilizan en el modelo no, prácticamente son insignificantes. ¿Por qué son insignificantes? Porque esta economía ha construido un sistema de valoración en el que la naturaleza no crea riqueza. La naturaleza nos regala y nosotros lo tomamos de forma gratuita sus recursos. Y entonces nosotros obtenemos el agua al coste de extracción. También podríamos utilizar otro criterio, que es el coste de reposición. Podríamos pagar por el agua lo que cuesta volverla otra vez a su estado anterior a la utilización. Eso se puede hacer en términos monetarios, tendría un coste muy diferente, pero nuestra manera de entender la economía hasta ahora esconde esta extracción, de modo que el extractivismo prácticamente permanece en la oscuridad.
no se reconoce ese extractivismo. La cuestión entonces es que los recursos locales quedan como muy empequeñecidos, pero son los recursos locales los que cargan con el modelo almeriense. Y eso significa entonces que efectivamente el paquete tecnológico es un paquete que además se diseña y se construye muy lejos de Andalucía por parte de esas grandes corporaciones multinacionales, pues invisibiliza los costes económicos. Y todavía hay otros costes, que son costes sociales especialmente derivados de nuestra situación como economía extractiva. ¿Y cómo se generan esos costes? También están invisibilizados, pues se invisibilizan hablando de que el mercado crea unas condiciones y es el mercado el que genera lo que voy a contar ahora. A partir de una presión sobre los precios que cobran los agricultores, ¿verdad? Esta es la evolución de los precios que han cobrado los agricultores almerienses por cada unidad producida desde el año 75 hasta el 2014. Aproximadamente estamos entre un 50 y un 70% del valor monetario que tenía un kilo de producto hortícola almeriense en los años 70 es el que tiene ahora. Ha habido un descenso, esto está estimado en términos reales y además lo ha estimado Cajamar, o sea, no es una estimación nuestra. Entonces, esos precios percibidos por los agricultores son cada vez más menores. Y los precios pagados por los agricultores son cada vez mayores, de modo que esta presión, ¿cómo la resuelve el agricultor? ¿Cómo resuelve el agricultor que los márgenes vayan disminuyendo hasta el punto de que nosotros en nuestro trabajo con los agricultores hemos llegado a unas cifras que le asombraban a los propios agricultores? Y es que hay unos márgenes negativos que Cajamar también lo identifica así. Fijaros que de todos estos años, la mayoría de los años, estos también son cálculos de Cajamar, tienen pérdida los agricultores almerienses, como media. Pero ¿cómo se sostiene esto? Pues muy fácil, porque se están comiendo el capital invertido. Es decir, que la amortización que tendrían que poner cada año en una caja para poder después rehacer la inversión, no la están haciendo. De modo que el campo almeriense se está descapitalizando y eso es lo que hace que se oculte esa pérdida que sí se registra en los datos de Cajamar y en las entrevistas que nosotros hemos hecho en los 4 años que hemos hecho, en los 2 años que hemos estado haciendo el trabajo y otro por laborando. Bien, esta presión, ¿cómo la resuelve el agricultor? Pues el agricultor tiene solo 2 maneras de resolver esa presión. Una es intensificando la producción por hectárea, porque si por cada kilo gana cada vez menos, la solución es producir muchos kilos por cada hectárea para tratar de compensar. Pero la otra vía es muy fácil también, es presionar sobre las condiciones de trabajo y sobre los salarios. Y por eso estamos viendo en Almería condiciones de trabajo y salarios que dan pie a que muchos sociólogos y muchos antropólogos estén hablando de nuevas formas de esclavitud en el campo. Sería muy difícil hace 50 años haberse imaginado que el progreso, entre comillas, nos iba a llevar a esta situación. De modo que aquí hay una cuestión muy importante, y es que mientras más bajo sea el precio que perciben los agricultores y más altos sean los precios que tienen que pagar por las mercancías que tienen que comprar, mayor es la apropiación de riqueza por parte de las grandes corporaciones multinacionales, que se apropian de espacios, es decir, recursos naturales, y de tiempo, es decir, de tiempo de trabajo.
este intercambio desigual, digo que se esconde detrás de que es el mercado el que regula todo esto. Y el mercado, como una especie de fetiche, esconde las relaciones de poder, que son las que están dando pie a una apropiación de riqueza de estos espacios periféricos, como es la economía andaluza. Es muy importante que yo subraye que las grandes corporaciones multinacionales no es que encuentran la posibilidad de apropiarse de riqueza porque tienen un poder en los mercados enorme y por eso se la apropian. Se apropian de esta riqueza y maximizan esa apropiación de riqueza porque a ellas, en estas reglas del juego que hemos creado, les va la supervivencia. Quiero decir esto porque muchas veces el ministro de Agricultura hace relativamente poco tiempo salió diciendo, hombre, tenemos que hablar con Carrefour a ver si nos hace el favor de no presionar tanto los precios, bajar un poquito y tal. Eso no es una cuestión de conversación, es una cuestión de supervivencia. Podría explicar el mecanismo, me llevaría demasiado tiempo, pero tiene que ver con la condición de la economía en este momento, que es una condición de economía financiera, de economía especulativa y no productiva. Y en esa economía especulativa, quien manda es el inversor. Y el inversor le exige a la gran corporación que tiene que maximizar sus expectativas de futuro, porque le tiene que garantizar que las acciones que él compra van a incrementar su valor en el futuro. Y para eso, para que Carrefour pueda garantizar esto, tiene que maximizar al máximo la capacidad que tiene de obtener riqueza. De modo que esto nos podría llevar a preguntar, entonces, dentro del sistema, ¿es posible pensar en una solución para Andalucía? Bueno, yo llevo muchos años dándole vuelta a esto y desde mi punto de vista es absolutamente imposible que nosotros, siguiendo, insistiendo dentro de la lógica del lucro, dentro de la lógica de la acumulación, podamos conseguir que Andalucía pase de presa a depredador, que es lo que estaríamos intentando. No sé si nuestra cultura aceptaría eso, esa cultura que está en lo profundo de nosotros, aceptaría eso como algo realmente que mereciera la pena. Pero es que aunque mereciera la pena, no tenemos posibilidad de salir de esta trampa en la que estamos metidos si utilizamos la lógica y las reglas del juego de este sistema, porque nosotros somos el resultado de esas reglas del juego. Bien, hay una cuestión que en el sistema es también importante para darnos cuenta de qué posibilidades tenemos, y es que este extractivismo del que nosotros formamos parte es un extractivismo que se está recrudeciendo a partir de principios del siglo XXI. ¿Por qué? Pues porque el uso que se hace dentro del sistema de la cantidad de materiales y energía es cada vez mayor. Esto ha sido así desde el principio del capitalismo. Pero desde los años 50 del siglo pasado se entró en una fase de intensificación en el uso de materiales y energía, y eso no ha dejado de crecer, y en este siglo XXI hemos reconocido un repunte de esa materialización de la economía, de ese uso de materiales y energía. Y detrás de eso, ¿qué hay? Pues detrás de eso lo que hay son nuevas fronteras para la acumulación de capital que ponen en marcha actividades que demandan una cantidad creciente de materiales y energía cada vez más escasos, y para los que hace falta además trabajar y remover cada vez más cantidad de materiales y energía. Me refiero, por ejemplo, a los metales raros ya que se ponen en marcha
para abastecer las necesidades de la informática, para abastecer las necesidades en general de esa reconversión hacia un modelo que se está llamando de capitalismo verde, que no es hacia energías renovables, sino hacia la necesidad que tiene el capital de encontrar vías de solución a las dificultades que encuentra para la reproducción y la acumulación de ese capital. Y entonces esas dificultades llevan a que se hayan establecido dos vías básicamente para intentar nuevas fronteras para la acumulación, ¿no? Una vía sería la digitalización y otra vía sería las energías renovables. No tengo tiempo de explicar por qué esas energías renovables, tal como se están planteando, no nos van a llevar a ningún modelo alternativo, sino a profundizar en este modelo que yo estoy contando aquí. Pero lo que sí quiero decir a partir de esto es que nosotros vamos a sufrir ese recrudecimiento de la extracción de materiales y energía. Nosotros vamos a estar ahí otra vez como zonas de sacrificio. Y ahí está la minería de Huelva como un ejemplo claro de cómo se está recrudeciendo este extractivismo. Pero también me interesa señalar, y ya voy a ir terminando, que eso se está haciendo en Andalucía con el consenso de todas las fuerzas políticas, incluyendo las grandes centrales sindicales, gobiernos centrales, gobiernos autonómicos, municipales, sindicatos mayoritarios, todos con mucho entusiasmo están empujando hacia este camino de profundizar en el hoyo. ¿Y cuál es la coartada? La coartada es siempre la misma, el empleo. Yo voy a contar una anécdota que me parece que es muy significativa de cómo, hasta qué punto esa coartada es una coartada. En Minas Las Cruces llevan funcionando desde el año 2005, infringiendo el compromiso de utilización de agua al que se habían comprometido con la Junta, de manera que tenían 180.000 metros cúbicos de agua de una manera que era intolerable. Todo eso lo tiene que descubrir no el gobierno, no las administraciones públicas, no la Confederación Hidrográfica, que es la que gestiona eso, que tiene la sede en la Puerta del Sol, lo normal. Eso lo tiene que descubrir Ecologistas en Acción. Pero yo me iba a referir a una cuestión, y es que todo eso tiene detrás la coartada del empleo. Y la Junta de Andalucía y el Gobierno Central le dieron subvenciones en este periodo a la empresa por un valor de 53 millones de euros. Si uno hace el cálculo, la empresa decía que se iban a crear 160 empleos. Ahora, el informe que está haciendo para hacer una ampliación brutal de lo que quiere para el futuro, dice que ha tenido 200 y algo, pero ellos pidieron para hacer 160 para crear 160 empleos. Si uno hace la cuenta, resulta que con los 53 millones de euros que la Junta y el Estado le han dado a Minas Las Cruces, que no se llama Minas Las Cruces, en realidad es el nombre local que esconde una multinacional canadiense, que es la sede, pues sale cada empleo a 1.600 euros por año, que es menos de lo que han ganado durante todos los años que han estado funcionando. O sea que nosotros, de nuestro bolsillo, hemos estado pagando ese empleo que se decía que era la coartada para que se pudiera hacer la inversión. Si nosotros ajustáramos esas cuentas, no solamente sería esto verdad en el caso de Minas Las Cruces,
sería verdad en muchos otros casos. Nosotros hemos pagado más de 60.000 millones de euros para salvar a la banca. Y otra vez se nos puso por delante la coartada de los empleos. ¿Veis lo que está haciendo la banca? Despidiendo masivamente al personal. Pero el dinero ese no lo ha devuelto. Bien. Todo esto me lleva a mí a estar en la convicción más firme de que nosotros no podemos esperar que nos vengan soluciones desde arriba. No podemos esperar nada de lo instituido. Entre otras cosas porque los cambios de la envergadura del que nosotros necesitamos nunca vinieron de lo instituido. Lo instituido busca siempre reproducir sus privilegios. Y eso es lo contrario de lo que nosotros necesitamos. De manera que, por supuesto, no podemos contar con quienes desde la política lo que están haciendo es engordar a una élite de poder económica que viene engordando ya desde hace muchos años, porque si nosotros observamos cómo ha evolucionado esa élite aquí o en el Estado, pues estamos muy cerca de la élite económica del franquismo, muy cerca. Los altos cargos de las grandes multinacionales, los presidentes españoles de las grandes multinacionales tienen apellidos que casi todos tienen que ver con ministros de Franco. No podríamos dedicarnos a decir algunos, pero no hace falta, ¿no? Millar Mir es el presidente de Fertiberia, por ejemplo. Este hombre tuvo muchos cargos políticos en el franquismo, pero así está eso, y eso es lo que estamos desarrollando. Eso sí lo desarrollamos. Desarrollamos una élite económica que cada vez se apropia más de la riqueza de la mayoría. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Pues aquí no nos queda otra que ser nosotros, que estamos absolutamente huérfanos, los que emprendamos una transformación que sea capaz de llevar a Andalucía a una transición el postcapitalismo, una etapa donde la lógica predominante no sea la lógica del lucro, una economía que funcione con otro norte. Lo que nos espera es pasar de un sistema para la acumulación de capital a un sistema para el cuidado de la vida, que están en las antípodas. Y ese sistema para el cuidado de la vida, más o menos se podría diseñar como tiene que ser, pero hay un problema. Podríamos detallar muchos de los pasos, pero hay un problema, que es que no tenemos poder, porque aquí, como decía cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío. Entonces, mientras no consigamos articular tejido social, mientras no consigamos sumar conciencia, yo diría que lo más importante es que se difunda la conciencia de qué es lo que está pasando aquí de verdad y de qué es lo que nos espera si esto sigue por el camino que va. Ya no nos queda mucho para que veamos cosas muy gordas, porque estamos empezando a sufrir cosas que se nos dicen o que se nos quieren presentar como coyunturales, pero que no son tan coyunturales, como por ejemplo la subida del precio de la energía, petróleo o gas. Eso no es algo que pasado mañana ya podemos esperar que tendencialmente cambie, se revierta lo que hasta aquí estamos conociendo. De modo que digo que esa otra transición es una transición que implica la construcción de otra economía
tenga en cuenta cosas muy sencillitas como las que nos está enseñando la pandemia esta del coronavirus, porque hay varias pandemias, me refiero a la del coronavirus, que es lo que nos está enseñando es que, por ejemplo, somos interdependientes, dependemos unos de otros, somos ecodependientes, dependemos de la naturaleza. Eso lo ignora la economía convencional. La economía convencional, como se desenvuelve en el universo de los valores monetarios, pues resulta que niega esas dependencias. Y ahí hay una dependencia también negada, que es la dependencia de los cuidados. Somos interdependientes, quiere decir también que necesitamos desde que nacemos el cuidado de los demás. Y eso lo ha asumido la mujer. Y ese trabajo es un trabajo gratuito y yo diría que infinito que el capital ha encontrado, porque sin ese trabajo no es posible la reproducción del capital. Y eso se lo hemos regalado también. Entonces, si nosotros consideramos esa economía para sostener la vida y que ese sostenimiento de la vida tiene una base, que son los cuidados, esos cuidados tienen que formar parte de la nueva economía. Tienen que ser un eje vertebrador de esa nueva economía. Pero eso implica muchas cosas, porque implica que vayamos olvidando esa idea de trabajo con la que todavía estamos viviendo. El trabajo asalariado, el trabajo remunerado no es la única forma de trabajo que existe. Es más, el trabajo asalariado no nos revive, sino yo diría que en nuestra cultura andaluza eso está muy claro desde siempre, que el trabajo asalariado nos hace esclavos o es un castigo. Eso digo que en la cultura andaluza está muy claro porque los compañeros de Lina, Juan del Pino y Eduardo Benicá se quedaron muy sorprendidos porque hicieron una entrevista en los años 80 y en el medio rural andaluz y decían, pues qué cosa más rara, Benicá es catalán, ¿no? Decía, qué cosa más rara, aquí la gente no valora el trabajo como un elemento de ascensión social, no está valorado el trabajo como se valora en Cataluña, pero es que tampoco está valorado el ser empresario. Claro, este hombre, como algunas personas que vienen con las gafas, eso sí, esos son ya gafas de aumento, son las gafas del colonialista, le voy a llamar así, porque es que hay que preocuparse un poco de saber cómo funciona esto antes de dar diagnósticos de ese tipo, ¿no? Entonces, claro, si conociera un poco nuestra historia, pues vería que eso estaba perfectamente justificado, que el trabajo sea aquí un castigo, el trabajo asalariado, el trabajo para otros. Sin embargo, está muy valorado, muy bien valorado el trabajo, pero en otro sentido. El trabajo como unión, el trabajo como reconocimiento del colectivo que trabaja frente al que no tiene derecho, que es el que no trabaja, etcétera, etcétera. Pero bueno, con esto, y ya termino de verdad, lo que quiero decir es que si tuviéramos que decir a qué echamos mano, pues lo tenemos muy fácil, a nosotros mismos, a nuestra cultura, a nuestra manera de ser, porque esa manera de ser que este sistema dice que es un obstáculo para llegar al desarrollo es lo que nos puede sacar a nosotros del hoyo. Esa manera de ser que se ha ido forjando en una historia muy larga y que ha dado pie a que tengamos una cultura de la opresión y de la opresión interna y externa, tiene una serie de valores que tienen un potencial de liberación muy importante, muy importante. Es una cultura en la que valores como, por ejemplo, el reparto, como un sentido igualitario muy fuerte, la unión, la no aceptación simbólica de la inferioridad. Estas son cuestiones que han estudiado
los antropólogos y un amigo mío economista que es Juan Martínez Narié, que desde los años 60 pues ya puso de relieve este tipo de elementos de la cultura jornalera que luego sobrepasaron el ámbito de los jornaleros para formar o conformar la cultura popular andaluza. Isidoro Moreno, Eduardo Bélica y Juan del Pino han comprobado que esos elementos culturales de los que hablaba Isidoro Moreno o de los que hablaba Juan Martínez Ariel siguen estando ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar esos elementos y utilizarlos para la construcción de esa nueva Andalucía. Por eso Andalucía sí tiene sentido, porque es el nosotros el que nos va a servir para poder salir de la situación. Y no hay ninguna economía que podamos crear que no tenga que estar inserta en una cultura, porque la economía que no está inserta en una cultura, eso aparentemente puede parecer así, pero no lo es, porque la economía convencional es un producto de la cultura o de la civilización industrial. Y eso no tiene nada que ver con nuestra cultura. Nosotros tenemos que construir una economía con las herramientas que nosotros tenemos. Y las herramientas es un legado cultural en el que tenemos elementos a los que podemos echar mano para transformar la realidad andaluza. Y transformarla en el sentido de liberarnos como pueblo para, no solamente nosotros, sino para estar capacitados para poder liberar al resto de los pueblos del mundo. No estoy hablando de una liberación de mirarnos en los ríos, estoy hablando de una liberación mucho más generosa como la que proponía Blas Infante. Muchas gracias. Vamos a abrir un turno cerrado de intervenciones. ¿Alguien quiere preguntar o aportar algo? Yo preguntaría cómo podemos instruir a la juventud sobre este tema. ¿Alguien más? Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo crees que se puede romper de algún modo la dependencia económica, la coordinación política, la alienación cultural andaluza en relación al marco general, a lo económico y la cultura dominante? ¿Cuáles son los pasos que crees que se puede ir dando desde la sociedad civil organizada para que de algún modo transitemos en la dirección que ha propuesto, ¿no? Que es una economía ecológica, fundamentalmente sostenible, ¿no? Social y medioambientalmente. ¿Alguien más? Sí. Sí, yo me gustaría preguntar si existe la posibilidad de que en una economía, en un mundo global, no en una economía global, por supuesto economía, pero estamos hablando también de un mundo global comunicativamente y en todos los aspectos prácticamente estamos intercomunicados. ¿Es posible o sería posible un efecto desde el nosotros que ha dicho el profesor, sin que fuéramos capaces de unirnos a otros nosotros para romper esos vínculos de globalización que nos vienen de toda esta cultura dominante? Es que me veo como muy pequeñito, aunque fuéramos nosotros, todos los andaluces, que ya sería un logro inmenso, ¿no? Cuando todos los andaluces nos pusiéramos de acuerdo en crear un verdadero nosotros con nuestra aspecto cultural dentro de lo que es el mundo global de hoy. Yo sigo viendo una pulga. ¿De qué manera? ¿Nadie más? Bueno, aquí hay una cuestión
también deberíamos reflexionar sobre ella, porque de lo que se trata no es de que alguien venga aquí a contar algo y dé las soluciones, ni siquiera dé el diagnóstico, sino de que ponga cosas sobre la mesa, como lo que he intentado yo hacer, y después eso pueda servir para la reflexión y para que lleguemos a algún sitio. Eso lo quiero dejarlo claro, porque la solución es una solución que la tenemos que construir entre todos. Pero ¿qué necesitamos antes que nada? Pues necesitamos conciencia, antes que nada. No quiere decir esto que la conciencia en la que yo esté pensando es que todo el mundo piense como yo, porque eso sería una conciencia un poco impuesta, ¿no? Lo que sí quiero decir es que aquí no solo tenemos derechos, sino que también tenemos, y hoy sobre todo, tenemos responsabilidades. Que quizás eso en la juventud en general, no estoy hablando de grupos o de movimientos sociales de jóvenes que son muy valiosos, sino que estoy refiriéndome a que en general nosotros los adultos creo que no hemos sabido hacerlo muy bien, porque tenemos en general una juventud que tiene muy claro que tiene derechos, pero que tiene menos claro que tenga responsabilidad. Digo en general. Yo creo que la juventud de hoy tiene muchos valores que sintonizan con esa transformación que yo estoy diciendo. Tiene muchas cosas que, por decirlo en términos coloquiales, son mejores que las que teníamos generaciones anteriores. Hay que ser conscientes de que nosotros venimos de unas generaciones muy perjudicadas. Yo los 25 años primeros de vida los viví bajo el franquismo. Eso es un horror. No es un horror por lo que uno experimenta en su persona, sino por qué es lo que eso consigue. Yo cuando Alfonso Guerra decía, presumía así de demócrata, lo primero que hacía era que me venía una sonrisa grande, ¿no? Porque es muy difícil ser demócrata perteneciendo a esta generación. ¿Por qué? Pues porque el dictador no era Franco, el dictador estaba en mi casa también. Y eso, quiero decir que nosotros tenemos que ver con bastante empatía a la juventud y no desde la superioridad, porque no tenemos muchos motivos para estar por encima de nadie como colectivo. Claro, hemos experimentado también un tiempo en el que la conciencia social era necesaria, porque eso que yo estaba diciendo antes de los valores no era porque los jornaleros eran buenísimos, era porque lo necesitaban para la supervivencia. Pero lo necesitaban y por eso se instaló allí. Y una vez que está instalado, son valores humanos que coinciden con lo que vosotros estabais diciendo antes. Puede coincidir con esos republicanos que se propiciaron a partir de la Ilustración, pero ahí tenemos un problema porque, por ejemplo, estamos hablando de sociedades igualitarias cuando es una sociedad jerárquica al máximo, aunque niegue la jerarquía. De modo que aquí necesitamos ser conscientes de un verso de Fernando Pessoa que decía: todo lo que se ve es otra cosa. O sea, y en estos momentos, lo hablaba yo antes con Félix, mucho más que nunca, la realidad se nos está tergiversando, manipulando permanentemente. Y tenemos que preocuparnos, no solo la juventud, sino los que ya no somos tan jóvenes, tenemos que preocuparnos de saber qué es lo que hay detrás de lo que parece. ¿No? Porque lo que parece es que desde arriba se nos va a salvar, lo que parecen muchas cosas, pero al final resulta que casi todo tiene detrás un poder que hace que se generalice una imagen virtual absolutamente contraria a lo que está. Cada vez hay más lejanía entre la imagen virtual de la realidad y la realidad.
Bueno, ¿cómo podemos romper con la dependencia, decía también un compañero, ¿no? Bueno, en la explicación, lo que yo voy a decir ahora puede parecer muy sencillo, pero tiene detrás la necesidad de que nos juntemos sobre todo. Eso, recuerdo que una vez a Eduardo Galeano, en una charla donde había mucha gente, lo primero que le preguntaron era ¿qué hacemos? Y él dijo así con ese acento que tenía: júntense. Eso es lo primero. Si no estamos cohesionados socialmente, si no estamos concienciados, si no tenemos unos movimientos sociales articulados, si no vamos haciendo una tradición de construcción social, entonces todo lo que digamos es banal. Pero si eso lo pusiéramos en marcha, que yo creo que en parte ya está, pues económicamente, ¿cómo se articula lo que tenga que venir? Pues ya se está articulando en muchas experiencias. Por ejemplo, en lo alimentario cada vez estamos más lejos de controlar lo que comemos. Pero se trata de revertir ese camino. ¿Lo podemos revertir nosotros? En parte lo podemos intentar, y hay muchas experiencias que lo están intentando, y en otros países, y enlazo con otra de las cuestiones que se planteaban, claro que hay muchas experiencias muy interesantes de soberanía alimentaria, pero nosotros, como decía un compañero, no lo podemos hacer solo, pero sí podemos articularnos con otros movimientos de otros pueblos donde sí estén trabajando en esa dirección, y tratar de aquí también empujar en esa dirección. Eso teóricamente es muy fácil, y hay muchas experiencias de agroecología, que no es agricultura ecológica, sino que tiene componentes políticos muy importantes, que van en la dirección esta de revertir el control sobre lo que comemos, pero con implicaciones sociales y políticas y culturales muy importantes a favor nuestro. Y esa misma soberanía se puede traducir, por ejemplo, en términos energéticos. Ahora tenemos planteado un desafío. Esta mañana estaba Paco Casero en una concentración en la que yo estaba también, y coincidimos allí con muchos jóvenes que se estaban manifestando, pero no eran tan jóvenes, que se estaban manifestando porque la siguiente agresión que nos viene ahora es la localización en nuestra tierra de una nueva forma de extractivismo, que son las plataformas de fotovoltaica para, se dice, la generación de energías alternativas. Claro, al hablar de energías alternativas se dice, pero este es un ejemplo de que hay que profundizar, de que la gente tiene que entrar en el meollo y ver qué es lo que hay detrás de lo que se nos está contando. Y detrás de lo que se nos está contando, pues hay los intereses del capital financiero, de los grandes grupos de inversión y de los países del norte, básicamente Alemania, que ha diseñado una estrategia de generación de energía donde Marruecos y la península ibérica, pero sobre todo el sur de la península ibérica, juegan un papel fundamental. De modo que esa energía no es para que nosotros la consumamos, es para exportarla. Y la exportación conlleva unos tendidos de cables eléctricos y de postes para la alta tensión, y el destrozo ecológico es brutal, brutal. Pero se está consiguiendo que se sume gente, porque hay agricultores a los que viene un comisionista y le dice, le prometemos que si esto lo convertimos, bueno, hay parques que ya tienen 2.000 hectáreas comprometidas para hacer fotovoltaica. Si esto lo convertimos en un parque de energía alternativa, usted va a cobrar por cada hectárea 1.500 euros. Y hace el hombre así para arriba y dice, 1.500 euros la hectárea. ¿Cuánto gano yo aquí? Por cada hectárea. ¿Cuánto gano? 1.300. Pues me conviene eso, porque por ejemplo, me deja eso
nuevo, no tengo que trabajar en algo. Están en 1.700, pero también me conviene. Y hay ya una barbaridad de hectáreas. Está comprometido el 10% del suelo andaluz, más de 700.000 hectáreas. Eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo. Y hay muchas plataformas en lucha. Es curioso porque, por ejemplo, hay una plataforma en el altiplano granadino que se llama Parar las Torres. Para parar las torres estas de alta tensión. Y hay otra plataforma en el Valle del Guadalhorce, hay muchas plataformas que están surgiendo y casi todas, es curioso digo, porque no es casual, están lideradas por mujeres. Yo quiero decir también aquí que el ecofeminismo y el feminismo, que tiene múltiples maneras de encarnarse, pero en general es un movimiento con un potencial de liberación enorme, enorme. Yo creo que hoy es el movimiento que tiene mayor capacidad de transformación de nuestras realidades, y eso lo tenemos que también tener muy en cuenta en una realidad como la andaluza. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos algo abstracto, sino que tenemos unas formas concretas de encarnarse la manera de entender la vida y de vivir, y que eso es lo que hay que utilizar como otro eje vertebrador de esa transformación que yo estaba diciendo. Lo que quería decir para terminar es que aquí ahora, por ejemplo, con el tema este energético, tenemos una posibilidad enorme. Si fuéramos una sociedad con una fuerza suficiente como para parar eso y poder convertir el dinero que va a venir en proyectos de autoconsumo en los mismos lugares donde se van a instalar estas barbaridades, pues tendríamos un paso de gigante dado hacia otro de los ámbitos que constituirían esa nueva economía, que sería la soberanía alimentaria. Otro ámbito, la soberanía financiera. Si somos conscientes, llevamos nuestro dinero a bancos o a sistemas de financiación, el dinero el que tengamos, que no sea la gran banca que está echando a la calle. Si esa conciencia nos lleva a ir creando espacios que están liberados y lejos de la lógica del capital, pues esa es la manera en la que se puede crear esa nueva economía. No solamente no es imposible, lo que es imposible es seguir como estamos. Es más imposible seguir como estamos que generar esa nueva economía. ¿Cuál es la diferencia? La conciencia. Por eso es tan importante esa toma de conciencia en la que también Blas Infante insistió muchísimo, porque él la consideraba como algo prioritario para que el pueblo andaluz pudiera emprender por sí mismo su liberación. Porque aquí también hay que subrayar que Blas Infante nunca intentó crear un partido político ni intentó decirle a la gente lo que tenía que hacer, sino darle a la gente las herramientas para que la gente tuviera capacidad de decidir. Y eso es lo que nos toca a los que nos dediquemos a ver un poco con más tiempo que otros y con más experiencia en eso que otros, qué es lo que está pasando aquí. Decir, creo que esto de la conciencia es muy importante, y a partir de ahí que cada uno vaya trabajando como pueda y como la conciencia también le permita. Pero yo creo que también, como decía antes, tenemos que pensar continuamente que no es tanto momento de exigir derechos como de asumir responsabilidades. Bueno. Gracias, reiterar el agradecimiento en nombre del Ateneo. Somos juntistas, así que júntense. Ha dejado por ahí alguna ficha
distinción. Tenemos un programa de alternativas y muchas gracias a la Fundación, por supuesto a Lina, a Manuel por la magistral conferencia sobre el estado de las relaciones de San García y a ustedes por asistir y nos vemos en la próxima dentro